Y para hablar de este tema nos acompaña el constitucionalista José Luis Santisteban. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Queremos comenzar conociendo su impresión acerca de esta automarginación que hace el alcalde de La Paz a este pronunciamiento de líderes opositores. Primero que dentro de este trámite, el proceso previo, el alcalde de La Paz puede presentar personalmente como alcalde y como ciudadano un memorial al Tribunal Constitucional porque en la demanda, en esa demanda defectuosa que hay, que se ha presentado al tribunal, están utilizando su cargo y su persona, porque alcanza a alcaldes y alcanza a gobernadores, a asambleístas, ¿no? Entonces, él debería hacer obligatoriamente la representación para que se manifieste si le están violando sus derechos humanos o no le están violando sus derechos humanos o sus derechos políticos, porque él es alcalde y él ya no puede ir a una tercera reelección. Entonces es importantísimo que él asuma una posición constitucional y política frente al Tribunal Constitucional. Porque debilita al bloque, eran 6 líderes opositores que se habían pronunciado anteriormente contra ciertas situaciones que no compartían de parte del oficialismo. Ahora, él automarginándose aquí, de alguna manera. Aquí ahorita lo que uno mira político es que hay un tema raro, Lucho Revilla. ¿Por qué? Porque en todos los demás pronunciamientos no ha hecho ese proceso de consultar al partido. Peor ahora, que lo toca personalmente, no solamente como partido. Entonces él debe obligatoriamente manifestarse si hay una violación a sus derechos humanos, porque uno los escucha a los demandantes y dice, no es una cuestión política, es una cuestión de derechos humanos, cuando no existe ninguna violación a los derechos humanos en esta demanda. Pero en el caso de Luis Revilla, ¿usted puede entrever que hay alguna intención tal vez de repostularse, que este recurso le beneficie de alguna manera? Claro, él apela a la consulta partidaria, porque obviamente todavía hay la posibilidad de que en esa demanda y en ese proceso efectuoso que se ha iniciado, el tribunal pueda fallar y beneficiar a X cantidad de alcaldes, a gobernadores, asambleístas y a otros que ya no podían ser. Por ejemplo, en Andrés Ibañez hay varios que ya no podrían ser. Entonces hay un silencio. Es bueno que la democracia se fortalezca y la calidad política de sus integrantes, los que la ejercen la actividad política, frente a la manifestación que tienen, si le están violando sus derechos humanos y políticos, porque eso no puede ser. Una cosa son los derechos humanos, a pesar que la Convención los pone, ¿no es cierto?, en el mismo rango, pero los derechos políticos están bien señalados en el Pacto de San José, Costa Rica, y son distintos a los derechos humanos de la forma y cómo se ejercen. ¿Quiénes son los magistrados que tienen en sus manos la posibilidad de determinar si se va a una reelección o no a través de ese recurso? A ver, lo primero que hay que establecer es que la contaminación política del año 2011 en la conformación de estos órganos dio lugar no solamente al Tribunal Constitucional, que hay un resquebrajamiento entre lo que la gente, la minoría esa, eligió estos magistrados. A ver, fíjese usted que la mitad de los magistrados está fuera y está con proceso, y los actuales también. Entonces estos 3 magistrados que van a ser mayoría absoluta, por ejemplo, en un tema de votación en sala plena, son aquellos que entraron por los 3 suspendidos, por el señor Cus y 2 señoras más magistradas. Entonces no eran magistrados titulares, son magistrados suplentes que por una cuestión de emergente están ahí. El otro tema es que no puede el tribunal actual dar un fallo, ¿no es cierto?, si su gestión está ya acabada, pero además su gestión está marcada por un procedimiento electoral de los nuevos que van a venir. Entonces ellos, por ejemplo, deberían respetar el texto constitucional, ¿no es cierto?, no admitir la demanda, porque procede la no admisión de la demanda, porque no hay derecho, no hay competencia el tribunal para que pueda fallar, dejando inaplicables los artículos de la Constitución. No hay un solo ejemplo, Gabriela, en el mundo que hubiera aplicado así un tribunal. La jurisprudencia que han planteado los demandantes ahí en esa demanda defectuosa se refieren a otros casos distintos. No hay, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CID, no ha fallado nunca diciendo que una persona puede indefinidamente o las veces que quiera repostularse. No hay eso. El Pacto de San José, Costa Rica es claro, limita los derechos políticos. El artículo 30 y 32 limita y los pone a la categoría o a la característica de cada estado. Pero ¿hay la posibilidad de que estos tribunos lo entiendan diferente y lo acepten? A ver, primero, técnicamente no debería ser aceptada la demanda. Y segundo, políticamente no podrían fallar ni modificar el texto constitucional. ¿Qué había lugar? Ayer ya un miembro del Tribunal Supremo de Justicia dijo
También en las elecciones judiciales queremos participar todos sin límites, si es así. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, a partir de ahí lo que se está dando en el país es una ruptura del orden constitucional. Esa ruptura obviamente va a traer serias consecuencias, porque un joven de 15 años va a decir, ¿por qué me restringen a mí? ¿No es cierto? Si yo ya por último soy aventajado, salí bachiller y puedo ser presidente. Entonces, fíjese usted el peligro en el que está caminando Bolivia, la institucionalidad democrática del país, de manera tal que va a haber un caos constitucional que solamente el poder de turno en una especie de dictadura lo va a poder regular. Ahora, ¿dan los plazos, los tiempos? Porque se vienen elecciones judiciales el 3 de diciembre. Estos tribunos que tienen procesos que no han sido activados, ¿van a poder tener el tiempo para aceptar o rechazar este recurso? Primero, o sea que el procedimiento para estos recursos, y es bueno decirlo, estos recursos se presentan, el recurso abstracto de inconstitucionalidad tiene un procedimiento claro en la Constitución y en la Ley de Procedimientos Constitucionales. Estos recursos se presentan contra una norma de inferior grado de la Constitución, ley, carta orgánica, pero para respetar el texto constitucional, es decir, lo confronta si esa norma de menor jerarquía viola el orden constitucional o la Constitución. A partir de ahí lo que se deja sin efecto es la norma, pero nunca la Constitución política del Estado, que las características bolivianas solamente se puede reformar o dejar inaplicable unos artículos por voto popular, la reforma parcial o la reforma total en Asamblea Constituyente. A partir de ahí el tribunal, si es que este recurso fuera en otra categoría, o sea, en otra sustancia, en otra materia, debería seguir el siguiente procedimiento. Uno, una vez admitida esa demanda, ¿no es cierto?, cuando se mire la competencia, no solo los aspectos formales, ahí no corren para este recurso, porque es en materia constitucional, está por encima de cualquier otro procedimiento. Entonces, a partir de ahí, este procedimiento le da 10 días a esta comisión para admitirlo o rechazarlo, y después de esos 10 días se hace un sorteo de causas y tiene 45 días. Entonces todavía hay unos 60 días que va a correr, pero dice dentro de los 45 días como máximo. Si lo puede hacer al día 20, lo puede hacer al día 25. Entonces el peligro está en que el tribunal resuelva esta materia y deje la Constitución políticamente totalmente violentada. ¿Qué pasa ahí? Todos los ciudadanos, los 11 millones, estamos desprovistos y en manos del poder político de turno. Ahora, supuestamente los líderes opositores también han presentado un contrarrecurso. ¿Habrá tiempo para analizar este? Lo primero que hay que establecer es que aquí, por ejemplo, la controversia que tendría este recurso, por eso digo yo, técnicamente es imposible que siga adelante el recurso, porque resulta que la norma constitucional dice que debe notificarse a quien emitió la norma esa supuestamente infringida. ¿Quiénes aprobamos la Constitución? Millones de ciudadanos, es decir, deberían notificarnos a todos, deberían notificar a la Asamblea Constituyente, al Congreso que revisó el texto constitucional. Los opositores lo que han hecho ha sido, es decir, alertar al tribunal, advertir que no puede aceptarlo el recurso, y es bueno, esa medida es buena, pero también, o sea, es bueno que la clase política tome conciencia, es decir, los alcaldes, los gobernadores deberían por cuerda separada o por su cuenta decir que no le están violando sus hechos. ¿Por qué? Porque los demandantes hechos con una habilidad, ¿no es cierto?, que no se ha visto antes, defienden los derechos no solamente del presidente, sino de los alcaldes y los gobernadores. Entonces sería bueno que se pronuncie en ese sentido. Bien, nos mantendremos atentos entonces a lo que definan los magistrados del Tribunal Constitucional que tienen ya en sus manos estos recursos. Muchísimas gracias por la explicación. Continuamos con más.